parte por la inercia que tiene de crecimiento. Yo sostengo que el Perú podía estar creciendo a más de 8% y apostaría que puede hacerlo a 8,5%, aplicando todos sus esfuerzos para atraer el capital que se desinvierte en otras áreas del mundo y lograr su aplicación aquí con tecnología y con generación de empleo para nuestras sociedades. De manera que terminantemente creo que lo que tenemos que hacer es profundizar lo que hemos venido haciendo y no aplicar modelos que están conduciendo al fracaso, no solo en el pasado, al propio Perú, sino a sociedades actuales y a países actuales. El caso de Repsol, para tocar un tema, en Argentina, es un ejemplo concreto y claro de a dónde conducen experimentos que son de hecho innecesarios, equivocados e innecesarios, de incursión estatal en algunas áreas, por las que se llega, como en Argentina, a carecer de inversión, a espantar y ahuyentar el capital y por consiguiente a vivir una economía artificial en sus cifras y artificial en sus capacidades de brindar al pueblo mejor futuro. También allá se ofreció a Repsol adquirir 20%. También allá inmediatamente después se adquirió a Forcioli más del 50%, pero también allá la única consecuencia que se ha tenido desde que se adquirió o expropió Repsol es haber aumentado al doble la importación de combustibles. Y cualquiera que siga los datos diariamente verá que en este año está proyectado a 15.000 millones de dólares de importación de combustibles en Argentina, el doble de lo que antes se importaba. Pero eso es solo una parte. Esa expropiación se hizo con la ilusión de que el gran yacimiento de Vaca Muerta, en el que han puesto tanta esperanza los argentinos, podía ser desarrollado por esta nueva empresa estatal. Y hasta hoy no consiguen $1, ni un socio que quiera invertir en Vaca Muerta. Porque pocos quieren ser socios del Estado burocrático, pocos quieren ser socios de un Estado que controla los precios de la misma manera que el señor Hugo Chávez finado, con su ley de costos y precios justos, intentaba controlar los precios de los alimentos, originando también un exceso de importaciones de alimentos por desabastecimiento. Cuando se habla de economía equilibrada, se olvida facilistamente que tenemos organismos reguladores constitucionales, que tenemos legislación laboral, medioambiental, tributaria, que tenemos, creo, poderes del Estado independientes, que pueden actuar, juzgar y trabajar. Esa es una economía equilibrada. Y por sobre todo, una economía equilibrada es la que da trabajo, es la que genera tributos para el Estado y que éste pueda hacer las obras que el pueblo requiere. Una economía equilibrada es la que potencia a un país, aumentando su capacidad productiva para hacerlo más independiente de cualquier influencia internacional. Y las economías equilibradas, entre comillas, que están sirviendo de ejemplo para algunas iniciativas, son economías como la venezolana, economías como la argentina y tal vez economías como la boliviana. Yo no creo que esos ejemplos sean los ejemplos por los cuales nuestro país debe orientarse. Dicho esto, ¿qué es lo que interesa a la prensa? Obviamente. Quisiera decir por qué digo ante todos ustedes que soy optimista. Soy optimista y este es el telón de fondo de la situación antes de hablar de los empresarios de América Latina. Porque la economía mundial está en un proceso de expansión y cada día tiene más liquidez. Y puedo discutirlo con cualquiera.
Naturalmente, como diría Confucio, el hombre vulgar se fijará en lo que pasa en Chipre, en la noticia y el titular de lo que ocurrió en Grecia o tal vez en España, sin tener en cuenta lo que ocurre en el conjunto. Y el conjunto demuestra que cada año, a pesar de todos los anuncios de crisis, de catástrofe, de 1929 repetido, el mundo en conjunto crece más del 3%. El año pasado fue así, el 2011 fue así, y este año se anuncia que vamos a crecer, sumando todos los países en producción de bienes y servicios, 3.5%. En eso están de acuerdo todas las previsiones. Por consiguiente, estamos en una economía en expansión. No estamos en una economía en recesión. No tendremos el crecimiento del 5% de los mejores años. Pero estamos avanzando y eso es lo importante. Estados Unidos crecerá 2.2% según los cálculos. China, y ya estoy cansado de escuchar a los pesimistas que anuncian que este año sí China entra en crisis, se anuncia que crecerá 8% y el año pasado creció 7.5%. Y por si hay algún dudoso en esta sala, que de hecho los hay, y se hunden en las aguas con sus empresas. Japón acaba de dar un salto extraordinario que hay que estudiar. Los Abenomics, la economía del ministro Shinzo Abe, con el Banco de Japón, que anuncia una incursión de liquidez importantísima para devaluar su moneda y de esta manera ser más competitivo mundialmente. Si Japón logra en este año llevar su moneda a 110 yenes por dólar y a 120 en el año 2014, Japón habrá puesto el hombro en la economía mundial para impulsar algo más esta expansión que tenemos. Y lo más importante, señores empresarios, gobiernos de América Latina, es que cuando Japón devalúa, invita a quienes tienen valores en yenes a invertir en valores más rentables, habida cuenta que va a devaluar el yen. Por consiguiente, va a haber un chorro de inversión proveniente de Japón hacia economías como las nuestras. Quien no lo ve ahora, no saldrá a buscarlas. La expansión del mundo es de hecho una realidad. Y es una realidad que se sostiene en lo estructural. Miren, y repito algo que dije en mi consejo empresarial anterior. Hace 110 años éramos 1.500 millones de habitantes, angustiados como ahora, por la carencia. ¿Cómo nos alimentaremos? Esta obsesión maltusiana de ver que no vamos a poder producir lo suficiente. Éramos 1.500 millones. Hoy día somos 7.000 millones que en conjunto y promedio comemos mejor, consumimos mucho más, nos educamos mucho más. ¿Quién puede dudar de las capacidades de avance del mundo? El Banco Mundial, en uno de sus grupos de estudio, menciona cómo, si comparamos 1981 con el año 2009, hay una cifra dramática. En 1981 existían 1.900 millones de pobres. Así fue registrado por el Banco Mundial. Y significaban el 52% de los habitantes de la Tierra en condición de pobreza. Hoy día registramos 1.300 millones de pobres, que son el 22%. Hemos bajado del 52% al 22% en pobreza. ¿Esto no lo ven los que venden catástrofes para ganar votos? ¿Esto no lo ven los que por recóndita envidia no quieren que el mundo avance? Necesitan la contradicción agudizada, necesitan hacer sentir más pobre al pobre para generar otro tipo de economías más equilibradas, supongo. Es el sistema el que impulsa este crecimiento, porque es el sistema tecnológico, informático, la enorme revolución de los medios de comunicación, no solamente la prensa, los medios de transmisión de datos entre los seres humanos sin límite,
supone una velocidad incrementada que es la nueva energía del sistema mundial. Ya no es simplemente el combustible fósil, la materia prima, el edificio que hace graña, ya no. Ahora la energía profunda es la información que todos tenemos y el mundo en su comercio está desmaterializándose. Antes el 70% de las transferencias mundiales era de materias primas. Ahora, inversamente, el 70% es servicios, fórmulas químicas, fórmulas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y la propia materia, si me lo permiten, a partir del carbono está desmaterializándose, como saben. Espero que actualizarse. La Unión Europea ha destinado 1.000 millones de euros al estudio del ente material más ligero pero más resistente que existe ahora, que es pura estructura y solo 1% de carbono. Lo que prueba en los hechos que la propia materia está desmaterializándose. La información es la energía de este tiempo. De 7.000 millones de seres humanos, 6.000 tienen teléfonos celulares. 6.000. No sé si de Claro, de Telefónica, no sé. Pero tienen eso y 3.000 tienen comunicación a través de computadoras. De manera que las barreras, las fronteras, los proteccionismos, todo eso ha sido superado por la comunicación entre los seres humanos que nos hace más libres. Esa es la energía. Pero en segundo lugar, el sistema se expande y crece en el conjunto. Cuando se habla de Chipre, se olvida que Chipre representa 2 milésimas del producto global. El producto global debe ser a esta fecha de unos 66 o 67 trillones de dólares en el mundo. De eso, Chipre representa 2 milésimas. Y si Chipre retrocede 5% de su Producto Bruto, está retrocediendo 2 100 milésimas del Producto Global. So what? ¿Cuál es el problema? La propia España, pasando por Grecia, que produce el 0.4% del Producto Bruto, a la cual puede ocurrir cualquier cosa, hasta desaparecer con filósofos incluidos. Y no ocurre nada. Y España, que produce cada día menos, y producía hace 2 años el 2% del Producto Bruto Mundial, anuncian que retrocederá 3% de ese 2%. ¿Cuánto es, señores ingenieros y matemáticos? Nada. Porque en la otra balanza, en el haber, está Estados Unidos, que es el 24% de la producción mundial y que va a avanzar 2%. Y está China, que es más del 11% de la producción mundial y que va a crecer 8%. Y está la Alianza del Pacífico, no nos quedemos atrás, que va a crecer en promedio 5%, si es que no nos dedicamos a comprar chatarras en el camino, para hacerle un favor a Repsol, que por cierto está saliéndose del Perú desesperadamente, como de toda América Latina, después del fiasco argentino. Y ante la crisis que vive en España. ¿Y por qué tenemos nosotros que hacer el salvataje de Repsol? No entiendo. No hemos podido salvar ni la refinería de Talara por lo que cuesta y nos hacemos de otra. Hombre, están faltando neuronas. Lo cierto es que continuamos en un proceso expansivo. Y este proceso expansivo es del sistema total al cual, como repito, Japón en este año va a añadir un nuevo impulso. Y este sistema expansivo tiene un sustento adicional en la liquidez que se inyecta día a día. Mencioné el Banco de Japón, 60.000 millones de inyección al sistema para comprar bonos y papeles hipotecarios y valores. Los 85.000 que inyecta el Quantitative Easing de la Federal Reserve, que es una forma de inyección. Lo que inyecta Draghi desde el Banco Central Europeo, 80.000 millones. En todas partes hay un proceso de inyección de liquidez que nos deja desde este lado del mundo con una evidencia. El mundo crece. No sé si crezca Chipre o si crezca China, pero el que crezca comprará mis minerales, comprará mis servicios. Esto es lo que me importa.
Lo otro es problema de ellos. Yo veo el conjunto. Y en segundo lugar, cada día el dinero será más barato y se mantendrá en niveles cercanos a cero como en los Estados Unidos, donde con mucho acierto la Reserva dice que solamente subiría los intereses cuando se llega a un desempleo cercano al 6%. Y como eso no va a ocurrir, porque cada día entran más personas de manera ilegal en los Estados Unidos, podemos tener la confianza en que las tasas de interés de la Reserva van a mantenerse bajas y el costo del dinero se mantendrá bajo. Expansión y crédito. Esto es lo que alimenta mi optimismo. Dentro de eso, el Perú ha cumplido un papel y yo paso cosechando todavía algunas satisfacciones, porque su papel es reconocido, espero que así lo sea en este auditorio, por empresarios de otros países, que ven al Perú como el ejemplo de lo que se debería hacer. Y es cierto, a pesar de la durísima crisis del año 2009, donde mientras América Latina retrocedía 3%, el Perú logró crecer 1%. El Perú ha logrado un promedio de 7.2% anual en los 5 años que a mí me tocaron por lo menos. Debo reconocer que antes también hubo un buen promedio. Inferior, pero hubo. Y debo reconocer que en los 2 primeros años transcurridos todavía continuamos un poco menos. Porque hemos renunciado a crecer más de 8% y estamos contentos con 6%. Un gobernante nunca debe estar contento del nivel de crecimiento. Y si crece 8% debe aspirar a crecer 10%. Y eso no se hace cruzándose de brazos en la puerta de la casa como el árabe que espera el cadáver de su enemigo, que no va a pasar, sino saliendo a buscar los capitales y haciendo la publicidad suficiente para que vengan capitales que están desinvirtiéndose en otras áreas del planeta. El Perú, en efecto, hizo su tarea. Todo el Perú, empresarios, ministros, gobernantes. Pero siguió un camino, y eso es lo importante. El camino de producir para el mundo y de comprarle al mundo, es decir, internacionalizar su economía, dejar de ser una economía comarcana, provinciana, que busca con lampas el gas debajo de la tierra y llamar a los grandes capitales y su tecnología a hacerlo en el Perú. Esta internacionalización de la economía nos permitió reducir aceleradamente la pobreza, y ese es un hecho que nadie puede negar. El año 2005, en diciembre, la pobreza era de 48%, no como se ha puesto en el documento que les han entregado. Y en julio del 2011, todos los datos dijeron que era el 30%. Y lo que es más importante, los organismos del actual gobierno lo han reconocido en estos años. Un crecimiento de más del 7% con una reducción de pobreza así y una generación de empleo más obra de infraestructura, yo creo que es un buen modelo. Si tenemos una democracia con división de poderes, si tenemos una democracia con organismos reguladores elegidos con independencia, yo creo que es un buen modelo. Hay que perseverar, aprovechando en este momento lo que ocurre en el mundo, que es absolutamente favorable, por lo menos para el proyecto en el que me comprometí, que es la Alianza del Pacífico. Chile, Perú y Colombia y México tienen una inmensa oportunidad por la coordinación de sus economías, la estacionalidad de su producción agrícola y su capacidad de articular sus bolsas. Tienen una inmensa posibilidad. Sería un pecado y un crimen de tener eso que puede llevarnos a crecer otra vez a más del 8%. Y lo escogido para el Perú sintéticamente fue simplemente en el camino de producir para el mundo, bajar los aranceles. Teníamos aranceles en promedio de 13% y llegamos a una tasa efectiva de 2%. Y lo hicimos no en el menudeo como un país, sino como una decisión soberana. ¿Y saben por qué?
Porque hay un país que es el que está marcando el nivel de nuestros salarios, la eficiencia de nuestras empresas, la competitividad de nuestras máquinas, es China. Y China, con su inmenso poder, tuvo un secreto. Tenía aranceles hace 20 años de 55%. Los bajó a 8%. En consecuencia, ha decuplicado y centuplicado su capacidad productiva y ha sacado de la miseria 500 millones de personas. 500. Tiene una inversión en infraestructura gigantesca. Y es el taller del mundo. Y dentro de poco será el proveedor de tecnologías genéticas, cibernéticas para el mundo. Ese es el ejemplo de la comuna de Mao, donde todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada y solo manda el gerente nombrado por el Estado. Pasamos a la confuciana e histórica distribución de las tierras a las familias y a la recreación de los mercados agrícolas. Y eso decuplicó en 10 años la producción agraria, dándole a los salarios mayor capacidad de compra y por consiguiente a la industria mayor competitividad en el exterior. Es simple. Y si ellos lo han hecho, ¿por qué darle espalda a una receta tan importante? Por eso optamos por bajar los aranceles y los analistas decían, el Estado se quedó sin recursos. No es cierto. En 2005 el Estado recibió por todo concepto de captación tributaria 50.000 millones de soles. Cuando nos fuimos recibía 89.000. 80% más. Y hoy día recibe más de 100.000. De manera que reducir los aranceles no es que quita recursos al Estado, le da recursos al Estado, porque facilita la producción competitiva. Lo segundo fue firmar tratados de libre comercio. Y en esto tenemos a nuestro ministro de Producción y Comercio Exterior. Firmar tratados de libre comercio con los países exitosos. Firmaría un tratado de libre comercio con Venezuela, que podría comprarle un petróleo político, que viene con mensaje ideológico y con condiciones de gobierno. No sé si ese sería el caso acá. Pero firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con China, con Japón, con Singapur, con los exitosos del mundo, es lo que nos ha permitido crecer, pero además tener la inversión de los exitosos del mundo. El Tratado de Libre Comercio es un compromiso de conducta que permite la inversión con seguridad. Y nosotros que hemos tenido ese tratado hemos comenzado a crecer en inversión extranjera directa. Miren, no vayamos más lejos en la exposición para decirlo. Chile, en el año 2011 recibió 17.000 millones de inversión extranjera directa. Colombia 13.000. El Perú más de 8.000. Y Argentina, cuyo Producto Bruto es muy superior al de Chile, Colombia y el Perú, solo 5.000. Porque si usted se dedica a estatizar las cosas, ¿quién viene? Y si nadie viene, ¿quién genera empleo? Y si nadie viene, ¿qué tecnología competitiva tiene? El Tratado de Libre Comercio es un instrumento de captación. En tercer lugar, mantener la estabilidad macroeconómica. Creo que en eso el aumento del stock de divisas desde 15.000 millones hasta 68.000 hoy día es un buen ejemplo. Como triplicar las exportaciones desde 17.000 el año 2005 a 46.000 el año 2011 es un buen ejemplo. Como mantener una inflación en promedio con los altibajos del salto petrolero del año 2008 en un nivel de 2.5% en promedio. Fue bueno. Y obtener más inversión. Eso es garantizar la estabilidad de un país. Y aplicar todo eso a la obra de infraestructura social que nos dé competitividad. Y ahí hay algo que defiendo. La gente para salir de la pobreza necesita electrificación. En el año 2011 ejecutamos, rectifico, en el año 2010, que fue enteramente nuestro, ejecutamos 570 millones de soles en electrificación rural para dar oportunidad de producción y educación a la gente más humilde.
Lamentablemente el año 2012 solo se ha ejecutado 270 millones. Es decir, hemos reducido nuestra capacidad de hacer infraestructura. Y la infraestructura es esencial. Antes que dádivas, antes que la generalización del subsidio electorero, antes que comprar chatarra, hay que hacer obra para la gente, agua potable, electrificación, carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos para el Perú. Porque eso abre las puertas de nuestra patria a la inversión y a la competitividad. Por todas estas razones, mantengo mi optimismo no solo en el crecimiento del mundo, sino en el modelo que escogió el Perú hace tiempo ya. No es privilegio ni patrimonio del gobierno que presidí. Desde antes ya el Perú aplicaba esos conceptos. Había que pisar el acelerador. Como en este momento correspondería pisar el acelerador, porque hay más dinero que nunca y más empresas que nunca dispuestas a competir aquí en el Perú y a reducir los precios. Es muy importante, pero no por el control de precios de estilo chavista, sino por la competencia bien regulada por los organismos constitucionales que tenemos. Por consiguiente, lo que quería era, dado que esta es nuestra segunda reunión, formular algunos criterios. Ayer estuve hablando en la tarde a la Asociación de Aseguradores y a la Escuela de Aseguradores de Chile, gente joven, profesional que se está instruyendo para la cultura previsional en la que ellos tanto ventaja y adelanto tienen respecto del Perú. Allá los chilenos tienen en promedio 3 pólizas de seguro. Allá ellos llegan a invertir $900 anuales. Nosotros estamos todavía en un poco más de la 10ª parte de eso. Porque ellos tienen algo que recién nosotros vamos teniendo: estabilidad de largo plazo, económica y política. Y si eso se toca, eso origina de inmediato que el camino se desande como una bola de nieve y se pierda mucho de lo avanzado. Pero allí, como yo no soy un experto en seguros en el ramo de vida, a pesar de mis esfuerzos de estudiarlo, ni en los seguros de tarjetas de crédito y desastres, lo que les planteé, había cuenta que los seguros son también instituciones de inversión. Les planteé algunos criterios para saber cuáles son los países más seguros, a donde se puede vender seguros. El seguro necesita estabilidad económica. Analicemos cuáles son los criterios por los cuales un país puede construir su estabilidad económica y política en los siguientes 10 años. Y me permitiría ordenar de esta manera mi exposición a los inversionistas que están aquí para decirles cuáles son los países en los cuales se puede invertir, cuáles son los termómetros que hay que aplicar en diferentes aspectos a la economía de un país, de nuestra América de este momento. Y el primero es evidentemente la apertura. Hay un índice de apertura elemental, sume usted importaciones y exportaciones y compárelo al Producto Bruto, y eso le da un índice. China tiene 65% de apertura, y más. Por consiguiente crece 8, 9 y hasta 10%. Parece que hay una relación lógica entre apertura al mercado mundial y crecimiento, con empleo, con infraestructura. Chile tiene 60% de apertura. Algunos dirán, pero gran parte es del cobre. Sí, pero tiene 60% de apertura y por eso recibe 17.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. El Perú ha logrado tener 50% de apertura. Plurimetálica, agroexportadora, pesquera, yo diría que de manera más equilibrada y además orientada de manera diversificada, no solamente a un país, como Venezuela, que vende todo su petróleo a Estados Unidos y se queja de los Estados Unidos, sino
Nosotros tenemos una exportación de 13 o 14% a Estados Unidos, mucho más a China, crecientemente a 3 países de Sudamérica, al Canadá, adicionalmente a Japón. La diversificación exportadora del Perú es realmente una defensa del Perú. Y su valor plurimetálico es también un seguro para el Perú, porque no depende de un solo mineral. Entonces, el nivel de apertura resulta fundamental. Más apertura, más crecimiento. ¿Cuál es el ejemplo? Uno de los ejemplos del negativo. Admiramos Brasil, 200 millones de habitantes, casi 2 trillones de dólares de producción, 10 o 8 veces más que el Perú, pero un nivel de proteccionismo extrañísimo, mercantilista. Hace poco se dio una disposición en Brasil por la cual no solamente los motores eléctricos, los plásticos, sino hasta la papa, nuestra común y pedestre papa, la patata, paga 25% de aranceles para entrar en Brasil. Explíquenme ustedes eso. ¿Cómo es la lógica de un país que cobra 25% de arancel por la patata? Entonces, con esta mano le doy $20 o $30 a la familia para que vote por mí después, ¿ah? Pero como el precio de la patata sube por el efecto inmediato del arancel, le saco con esta mano los $20 que le di. Entonces, la conclusión es que el país no crece. Una economía enorme que antes era parte de los BRICS. Antes se hablaba Brasil, China, India. Bueno, ahora son RICS. Porque es claro, mientras China crece 8%, Brasil crece 0.9% el año pasado. ¿Y cómo va a crecer más si es totalmente proteccionista y cerrada? Más apertura, más crecimiento. Más apertura y crecimiento, más inversión. Les he dicho que mientras Chile, con 17 millones de habitantes, nos compra a los peruanos 2.000 millones de dólares, por lo menos del 2011. Brasil con 200 millones nos compra 1.200. A ver, si no estará cerrada esa economía. Y tanto más cerrada, menos tecnológica. Ahora todo eso se puede compensar con un mar de ayudas, subsidios, ¿no? Bolsa Juntos, programa familiar y todo lo que usted invente. Pero la economía no perdona. La economía le pasará la factura. Y esa gente, como en España ocurre en este momento, tendrá que devolver todo aquello que usted les dio con más pobreza. Y la responsabilidad de un gobernante es gobernar para el mediano y largo plazo, no para la elección de mañana, por favor, ni para la reelección del pasado mañana, es peor. Entonces, más apertura. Y en segundo lugar, el índice que nos permite ver cómo va a crecer una economía es su nivel de burocracia y de intervención del Estado. Hay un caso que es patético, el caso español. Y advierto que el señor Rajoy merece todos mis respetos como político por esa voluntad sacrificial, inmolatoria, de hacer las cosas que hay que hacer a costa de incendiarse el mismo. Pero, mis respetos, es un hombre responsable. Podría hacerse un poco más, un poco menos, no lo sé, pero es un hombre que le dice la verdad a su pueblo. ¿Y cuál es la verdad? Que han vivido una economía artificial durante los últimos 20 o 25 años. Con un monstruo productivo de bajos costos y alta competitividad que era China surgiendo, ellos se dedicaron a mejorar su bienestar, a multiplicar sus instituciones burocráticas. ¿Cómo es posible? Y conozco a España profundamente. Que pueda tener no solo un Estado nacional, sino 17 estados subnacionales, casi, que se llaman autonomías. 17. Cada una con su pompa, su gasto, su presupuesto. Y algunas con 13 embajadas como Cataluña, donde en Buenos Aires se enseña cómo es el catalán, tan importante idioma universal, etc. O el País Vasco, que invierte 63 millones de euros. Lean La Casta Autonómica de Sandra Mir, libro. Deberían leer.
No hay que enterarse de las cosas por los periódicos, que a veces solo ponen titulares. No, hay que ir al fondo de los datos y las cifras. Y en la Carta Autonómica está claramente con las cifras presupuestales. Como hay 17 autonomías, 41 diputaciones, por si usted no tiene autonomía. La Diputación de Teruel, por ejemplo, que tiene X empleados, asesores, secretarias, automóviles, etc. Para 100.000 habitantes. Es impresionante. Y cada autonomía o cada diputación con su aeropuerto. Está mal visto tener un gobierno regional sin aeropuerto. Está mal visto. Y si no llegan aviones, hay que dar un subsidio para que lleguen los aviones. Y a esto súmele 8.116 municipios para 42 millones de españoles de sangre y 4 millones de migrantes. 8.116 municipios y 3.000 entidades submunicipales. Entre todo ello tienen 4.000 empresas públicas. Y si esto fuera poco, como a más empresas públicas, menos empleo productivo y privado, es una regla lógica. Entonces, hay que pagarle el paro o el salario del desempleo. Ayer la cifra llenó de impacto a España. 6 millones de personas. Hasta ahora creíamos, de acuerdo al censo, que eran 5.200.000 personas en paro. Ahora dicen que son 6. Echen pluma. Señor de la prensa, deje de hablar por teléfono, por favor. Pero además de eso tiene usted 9.800.000 jubilados en una población de 42 millones de españoles. Sume 5.200.000, por usar la cifra oficial, más 9.800.000. Y 3.200.000 empleados públicos en toda esa maraña que hemos definido. ¿Cómo va a avanzar ese país? Con deuda. Y entonces la deuda llega al 90% de la producción de España. Es como si el Perú estuviera endeudado en 150.000 o 160.000 millones. Imagínese usted lo que ocurriría en nuestra patria. Bueno, así está España. Bueno, este es un caso extremo. Embajador se enoja a veces, pero es real, está en las cifras. Pero el burocratismo y la presencia del Estado no solo se da en este tipo de instituciones, también se da en el estatismo directo. Entonces, vamos a nacionalizar Repsol, allá en Argentina, no estoy hablando de acá. Aquí todavía dice que es proyecto, que el ministro de Economía, que era tan duro, tan liberal y tan rígido, está analizando. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios? Y entonces nacionaliza, usted tiene como consecuencia ¿qué? Que tiene que controlar los precios. Para eso nacionalizan los gobiernos las áreas productivas, controlan el precio del gas, controlan el precio del petróleo. Entonces se dicta la ley del congelamiento de los combustibles. Hace poco, en Argentina, congelados los combustibles. Pero como nada se congela, porque todo se descongela en el mundo, y la era glacial ya pasó hace mucho, entonces hay que falsificar las cifras. Pero tampoco son tontos en el mundo, y el Fondo Monetario le saca una tarjeta roja y le dice, tiene hasta septiembre para rectificar sus cifras, si no, es usted excluido. Usted no me puede dar una inflación de 9 cuando va por la calle y se da cuenta que tiene más de 20. Gracias a su control y congelamiento, gracias a su nacionalización. Como con la ley de costos y precios justos de Venezuela. Mercado vacío, así debía ser. Costos, precios justos y supermercados vacíos. Esa debía ser la ley completa. Eso lo hemos vivido, lo conocemos ya. Eso es parte del siglo pasado. ¿Cómo repetirlo en este siglo? No entiendo. Que la Tierra es cuadrada, que no existe la navegación ni a vela ni la rueda, que desconocemos el fuego del lenguaje, estamos volviendo a la primitividad. Y eso es lo que está ocurriendo en esos pueblos, hasta que se produzca el gran estallido que se produce en el país que he mencionado cada 10 años. Desaparece la moneda, ya sabemos, corralito,
Por el momento hay cepo cambiario. Es obvio. Si estatizo, nadie trae un centavo. Es más, se van los centavos. Por más que ponga perros a oler a las personas en el aeropuerto, eso no se hizo ni con Velasco. Se ha hecho ya en Buenos Aires. Huelen los perros. A ver si hay dólar. Es así, lo tuvieron allá. Y usted viaja a Europa con una bolsa de viaje de $1000. A ver, ¿para qué le sirve eso? Se llama cepo cambiario. Y a eso conduce esa antieconomía. En este tiempo donde uno compite con monstruos como China, Estados Unidos retrocede al nivel de Cuba. ¿Cómo entiende usted eso? Ya no hay Rusia que auxilie a uno con un subsidio. Ya se murió el señor Chávez que auxiliaba a algunos de sus satélites con un subsidio. Ya todo eso terminó. Entonces, insistir en el estatismo es exponerse. El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores los objetivos de evitar que el mercado abuse del ciudadano. Pero el Estado tiene suficientes recursos, si es que logra inversión, para hacer obras extraordinarias. Y ese es otro de los temas que nosotros señalamos como objetivo básico: apertura, estabilidad económica, detener la burocracia creciente que se multiplica sin que se dé cuenta el gobernante, y adicionalmente hacer infraestructura. No hay nada como la infraestructura para derrotar a la miseria. Nada. En el mundo, no sé si es PricewaterhouseCoopers, en el mundo hay un promedio que es el stock de infraestructura, que es, en la generalidad de los países, el 70% respecto a su Producto Bruto. Se llama stock de infraestructura. Ustedes saben que el Japón tiene un stock de infraestructura de 170% sobre su Producto Bruto. Es el país más competitivo. $1 que invierte usted allí se multiplica por mucho más que en cualquier otro país que no tiene carreteras, que no tiene agua, que no tiene electrificación en alguna zona, etc. Japón ha logrado una inversión que alcanza el 170% de su monstruoso Producto Bruto Interno, que es superior a $5 trillones. Japón. Y eso es lo que le da la fuerza por la cual se ha mantenido, a pesar de la devaluación del yen y de los problemas, Japón. Nosotros impulsamos la infraestructura porque la infraestructura tiene, según todos los autores que lo han estudiado, que ustedes conocen, estoy convencido, economistas y matemáticos, una elasticidad respecto al Producto Bruto Interno y respecto al empleo que es extraordinaria. Si usted aumenta 10% el monto de su inversión en infraestructura, el Producto Bruto tiende a crecer 3%. Así ocurrió en Corea, en México, en los Estados Unidos, pre y post.